Vamos a trabajar con las estructuras selectivas dobles anidadas con el ejemplo del libro de la página 73 y 74 en Scratch, con este problema que habla de una persona que va a un restaurante y quiere saber cuánto es lo que va a pagar. Vamos a empezar a armar el Scratch tal y como viene aquí en la imagen, tomando en cuenta el algoritmo que está en la página 74. Empezamos en Scratch, ahí poniendo los bloques, vamos a crear las variables que se necesitan. Aquí vemos que son 2, consumo y total. Lo marcamos, ponemos la siguiente y las inicializamos. Ya están listas. Vamos a la etapa ahora de entrada de datos, preguntamos y la pregunta es: ¿cuánto fue el consumo del cliente? Recordemos que en este algoritmo, dependiendo del consumo, es el descuento que se le realiza. Las reglas están definidas acá en la parte de análisis del problema. Esta respuesta se almacena entonces en la variable consumo, tal y como está aquí en el algoritmo. Empezamos con la primera regla y como es una selectiva anidada, vemos que hay un sí, un de lo contrario, un sí y otro de lo contrario, que parte de cada uno de los anteriores. Vamos a utilizar la estructura del Scratch, la doble, la sí, entonces y si no. Y vamos a crear la primera condición. Aquí hay un dato curioso, la condición debe decir consumo menor o igual a 100. Si vamos a los operadores, vemos que no existe el mayor o el menor igual, así que tendremos que usar la O. Acuérdense que es mayor o menor o igual. Entonces ponemos que el consumo sea menor o igual. Y ponemos 100. Y aquí también. Y la variable que se va a comparar aquí sería la de consumo. De esta manera en Scratch es como se hace una condición de menor o igual o de mayor o igual, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y se coloca dentro del bloque de sí entonces. Ahora, si esto se cumple, hay que asignar un cálculo donde a total se le asigne el consumo menos un 10%, pero hay que aplicarle IVA, por eso se multiplica por 1.16. Recordamos que para hacer operaciones con paréntesis necesitamos saber cuál es la última operación que se va a hacer, y la última operación es multiplicación. Hay una multiplicación, pero antes de la multiplicación necesitamos hacer también una resta y en la parte de la resta hay que sacar otra multiplicación. Ahí tenemos los paréntesis prácticamente, donde empezamos con la primera parte. La primera variable es consumo, menos, dice menos consumo por .10, todo esto multiplicado por 1.16. Esta es la operación que viene marcada aquí. Y esto se va a colocar en la variable
total. Siempre recuerden, para poder mover un bloque así compuesto hay que agarrarlo de la parte más baja o la que une todo, para no sacar las partes sino llevármelo todo completo. Ahí está. Lo coloco ahí adentro, que es la operación que va a realizar según esto que está acá. Ahora nos pregunta que vemos que si de lo contrario hay que hacer otra condición, otra comparación más. Ahora que el consumo sea menor o igual a 200. Así que necesitamos otro si, entonces y si no. Pero hay que colocarlo dentro del si no anterior, no fuera, dentro. Lo soltamos. Vamos a utilizar esta misma. Lo colocamos ahí. Y nada más ponemos 200 y 200. En la misma operación, nada más que ahora es por el 20%. Duplicamos este, ya lo tenemos ahí. Cambiamos este por 20. Y el último de lo contrario, o el último signo en el caso de Scratch, sería por el 30%. Ahí está. Con eso terminamos las condiciones. Dice fin del sí. Para nosotros en Scratch el fin del sí es donde se cierra este bloque, que fue el primer. Todo esto es nuestra condicionante anidada. Ahora hay que poner el expresar total a pagar con el total. Entonces vamos a apariencia, que es el decir. Vamos a ponerle 10 segundos ahora. Y vamos a hacer un mensaje concatenado. Tenemos un signo de más, por lo tanto nada más sería un unir. El total a pagar son, y dice que tenemos que poner la variable total aquí. Ponemos el fin de nuestro Scratch, fin de todo, y lo vamos a probar. Vamos a probarlo con el ejemplo. Aquí vemos en el ejemplo de la página 73 dos cantidades. Vamos a empezar. Dice cuánto fue el consumo del cliente. Vamos a probar el del 189 y nos debe dar el total a pagar de esta persona. Son 175.39. Le vamos a dar un enter y ahí vemos el único problema es que no está redondeando el total a pagar en los bloques de Scratch. Vamos a probar el siguiente, 256. Vemos que es lo mismo, igual no redondea a la hora de dar el dato, pero vemos que aquí en la variable está almacenando hasta 3 decimales de la operación realizada. Así es como se trabajan entonces las estructuras de control selectivas anidadas. Muy importante que el bloque que se anida esté dentro del sí principal, en el de lo contrario, que aquí en Scratch se llama si no. Si queremos redondear el total, pues podemos utilizar el módulo, el bloque este de redondear, tomando en cuenta que no nos dará ningún decimal, nos dará el número entero siguiente al redondeo. Entonces, pero eso ya dependería si lo necesitamos o no. En este caso no se necesita. Tenemos que utilizar variables que almacenen datos reales con punto decimal. Entonces, así es como debe quedar el Scratch de este ejemplo de las estructuras de control selectivas anidadas.